Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí con el doctor Rubén Darío Íñigo. Él es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac en México. Y el día de ayer estuvimos con él en un taller de cómo desarrollar en los estudiantes de medicina habilidades para el manejo de malas noticias con una perspectiva muy particular, que es el motivo de esta entrevista. Claro que sí, pues de estas metodologías que vimos en el taller, son metodologías que ya están establecidas. De hecho, la primera que mencioné, que fue la metodología, el modelo Spikes, está establecida desde el año 2000 por el doctor Walter F. Vail, que es un médico oncólogo de la Universidad de Texas, y él nos pide y nos desarrolla que sigamos una estructura para que nosotros podamos comunicar de una manera efectiva pues una mala noticia. Este modelo está conformado pues por 6 elementos, principalmente la S de setting o de entorno, la P de perception, percepción, luego tenemos la I de invitación, luego tenemos la K de knowledge o de conocimiento en español, y por último tenemos la E de emotion, de emociones, y por último S de summary, y donde ya vamos nosotros a hacer un pequeño resumen y recapitular todo lo que platicamos con el paciente. Esta metodología Spike ha demostrado ser efectiva para que los pacientes reciban la mala noticia de una forma estructurada, empática y de calidad, ¿no? Claro, lo que nosotros necesitamos entender es que muchas veces dentro del área médica hay ciertas prácticas que podemos llegar a hacer como empíricas, de decir, bueno, pues ¿cómo voy a comunicar una mala noticia? Pues uno asume y dice los objetivos que tengo que cumplir es decirle al paciente pues lo que tiene, lograr que el paciente entienda pues un plan de tratamiento, que comprenda pues la situación y demás, pero lo que me ha tocado, al menos de lo que yo he visto con mis alumnos que ya han rotado por áreas clínicas o inclusive platicando con otros colegas y demás, muchas veces no se sigue una estructura y se hace de manera empírica la comunicación de malas noticias. O imitando a Exacto, personas como lo han imitando. hecho. Exacto, a mí me ha tocado inclusive de alumnos que me han dicho, bueno, pues es que yo aprendí a comunicar malas noticias del doctor con el que trabajé en hospitales. Y cuando le preguntas y le disecas y dices, bueno, pero pues el doctor hizo una estructura, no, ok, chance lo hizo una estructura, pero dime, abarcó estos puntos. Le preguntó siquiera, que ese es uno de los puntos más importantes del Spike, que a mí se me hace relevante, le preguntó al paciente si estaba listo o estaba participativo para recibir la información en ese momento, y la realidad es que me dijeron que no. Entonces muchas veces pasa eso. Sí, uno de los aspectos que quiero resaltar y les quiero compartir, que el día de ayer estuve yo un momento en su taller y el doctor Íñigo mencionaba que las malas noticias no solamente son noticias de muerte o de cáncer o de algo catastrófico, sino que una mala noticia, y me gustó este enfoque porque está perfecto a mi punto de vista con pregrado, con los estudiantes de medicina. Es poco probable que van a tener que dar noticias de cáncer o de muerte, o Claro. sí va a ocurrir, pero no es lo más común. Pero el enfoque que tú le das, platica. Claro que sí, pues lo que yo le comentaba a varios de los asistentes de mi taller el día de ayer de técnicas docentes de comunicación en simulación era que una mala noticia siempre va a ser aquella que provoque una afectación negativa en el estado emocional de los pacientes. Y justo uno de los casos que corrimos ayer, un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica con complicaciones a órgano blanco, varios de los asistentes que estaban ahí, que eran pediatras, urgenciólogos, médicos clínicos, enfermeros, o sea, que ya han estado como en esta parte, me dicen, bueno, pues es un diagnóstico que escuchas, es un diagnóstico prevalente, que mucha gente lo tiene, que me ha tocado dar noticias de, o sea, si esto lo consideras una mala noticia, pues me ha tocado darla pues de entrada por salida. Y dice, sí, pero para ti como personal de la salud puede ser normal, pero no necesariamente para el paciente que está recibiendo esta noticia. Entonces, cambiar este enfoque que nosotros tenemos acerca de lo que puede llegar a considerar una mala noticia no tiene que ser siempre, pues como mencionas, este concepto fatalista de decir, bueno, pues es algo ya muy extremo. Obviamente sí lo incluye, pero justo en el desarrollo de habilidades dentro de nuestros alumnos, dentro de nuestros médicos de pregrado, tiene que ser que aprendan cómo un diagnóstico puede ser considerado una mala noticia, inclusive desde una falla terapéutica, que un paciente esperaba curarse por una línea de tratamiento que nosotros le ofrecimos y en realidad no se logró. Hasta eso puede ser considerado una mala noticia y tenemos que saber cómo decírselo. Y bueno, esta metodología que acabas de describir, creo que el que tenga unas siglas
en inglés va a permitirle al alumno pues recordarlas y prácticamente seguir los pasos. Sé que en la vida clínica cotidiana uno puede ser flexible, pero un estudiante que está en entrenamiento, basarse en esas letras creo que va a hacer la diferencia. Claro, y de hecho, sí, varios de los que estuvieron en el taller dijeron, ¿sabes qué? O sea, alguna vez escuché esta metodología, o había unos que sí ya la conocían y que de hecho la aplicaban en sus centros de simulación como prácticas de comunicación, que eso es algo muy bueno para entrenar a nuestros alumnos, pero me decían, yo en la vida clínica no me da la vida para hacerlo. Y es entendible, o sea, es entendible que muchas veces no podemos comunicar o no podemos hacerlo siempre con la misma estructura y tenemos que adaptarlo. A final de cuentas, como mencionaba al inicio, esta es una metodología que estableció un médico oncólogo para darle esta comunicación de malas noticias a sus pacientes con seguimiento de cáncer. Y nosotros la adaptamos a nuestras necesidades. Pero más que nada, lo que quiero resaltar en la importancia es que tenemos que tener algo. O sea, aunque sea una estructura, una base, lineamientos a seguir, pero no podemos aventarnos así de decir, bueno, se la voy a comunicar como Dios me dé a entender. Y creo que crear conciencia en los estudiantes de etapas tempranas es básico para su desarrollo de sus competencias de comunicación. Y ya yéndonos a la parte práctica, para enseñar esta metodología que tiene pasos o una secuencia, ¿cuánto tiempo tú le dedicas o recomiendas a los profesores que dediquen para el desempeño? Porque luego todos sabemos que tiene una duración el escenario de simulación y el debriefing es lo que se extiende, pero me gustaría saber cómo lo implementas. Claro, pues yo como lo he estado implementando para mis clases y como se implementó para el día de ayer del taller, pues primero se le trata de compartir de manera previa la información al alumno, ¿no? Entonces damos la responsabilidad al alumno de que él tiene que conocer pues estos lineamientos, estas estructuras, para que posteriormente durante la clase solo se vean como aspectos muy claves y que no se vuelva una clase teórica y que sea pues más práctica. Una vez que ya pasamos a la práctica, pues le damos al alumno el briefing del caso. Qué es lo que tiene tu paciente, cuáles son las opciones terapéuticas, cuáles son las posibles complicaciones en caso de que no se trate adecuadamente, y con esa información se le da un tiempo establecido. Un escenario de comunicación de malas noticias podría durar entre 5 a 10 minutos como máximo para no hacerlo tan tedioso y que podamos conservar los objetivos que nosotros estamos estableciendo de este caso, que no es saberte el diagnóstico ni las posibles complicaciones ni las posibles patologías, sino saber cómo dar la mala noticia. Y otra tendencia que yo he observado, no sé si tú compartes esto, pero he visto que profesores o profesoras que están en simulación, al querer entrenar a los alumnos en malas noticias, le ponen a un paciente simulado desbordado, difícil, que puede poner en aprietos al estudiante. Y como lo presentaste ayer, yo creo que no es necesario. ¿Cómo lo percibes? No, exactamente igual. O sea, creo que podemos incorporar esta comunicación de malas noticias a través de simulación en distintos niveles. Y yo lo que mencionaba en mi taller era que dentro de los casos que yo suelo correr, somos varios instructores que me están apoyando en la práctica, entonces corremos 3 casos simultáneos, 2 que se consideran un poquito más leves y uno que es un poco más avanzado, que ese es el que yo suelo dirigir por la complejidad del asunto. Pero independientemente de la levedad o de la gravedad del caso, algo que me gusta resaltar y que resalté ayer el día del taller era que siempre tiene que haber una advertencia, un disclaimer al inicio del caso en el que pongamos a todos los participantes en una situación donde decimos, ¿sabes qué? Vamos a tratar estos temas pueden llegar a ser sensibles o pueden llegar a rozar fibras en personas que hayan vivido situaciones similares, por lo que si alguien no se siente cómodo antes de participar, dígalo ahora. Y eso es parte de la seguridad psicológica del entorno de aprendizaje en simulación. Sí, claro, no podemos o evitar o omitirlo, ¿verdad? No podemos hacerlo. Y bueno, ya para terminar esta entrevista, me gustaría que te dirigieras a los profesores y profesoras que están empezando a construir estos escenarios de simulación. ¿Qué desafío tienes para ellos? Yo, más que nada, me gustaría invitarlos a que no tengan miedo de desarrollar prácticas diferentes a lo que ya se está realizando, ni tengan miedo de hacer distintos niveles de dificultad en sus prácticas. Muchas veces creo que nos enfocamos mucho en el aspecto clínico y de lo que queremos que hagan nuestros estudiantes cuando lleguen a un nivel más avanzado de la carrera, llámese internado, servicio social, especialidad, subespecialidad. Nos vamos más allá y no nos estamos concentrando en lo que necesitan para este momento. Entonces, si vamos haciendo un escalamiento paulatino de
de cómo van desarrollando sus habilidades y de cómo se van enfrentando a las realidades que les van a tocar más adelante, podemos lograr un mejor impacto en ellos. No todo es una urgencia, no todo es un estado de choque, no todo es un psiquiátrico exacto. Que así de no todo es una, sí, un dilema bioético. Bueno, chances sí podemos encontrar la parte del dilema bioético en varios aspectos, pero no todo tiene que ser grave. Podemos empezar desde muy básico e ir avanzando. Y algo que me gustaría también entender de lo que hiciste ya para terminar es que no se vale, creo yo, no se vale que no entrenes al estudiante y nada más lo evalúes. ¿No? Creo que el estudiante tiene que hacerlo varias veces o recurrir a esa metodología que tú estás proponiendo para que luego va a llegar un momento en que te van a decir, sí, ahora sí vamos a evaluar cómo lo haces, pero ya te di oportunidad de práctica. Claro, por ejemplo, como nosotros lo hacemos en la universidad, dentro de nuestro ECOE, el examen clínico objetivo estructurado, que lo hacemos al final, ya cuando va a egresar el alumno de medicina, ahí sí incluimos un módulo bueno, antes incluíamos un módulo de evaluación práctica de comunicación de malas noticias, pero justamente nos dimos cuenta que nadie les enseñaba cómo hacerlo. Entonces, en lugar de evaluarlo, ahora nos estamos enfocando en enseñárselos y de repetirlo las veces que sean necesarios durante el tiempo de práctica que tenemos asignado. Y en muchos casos se han acercado alumnos a decirnos, ¿sabes qué, Doc? No ha sido suficiente solo con esta sesión que nos has dado, nos gustaría que nos ayudaras a dar talleres para que podamos ir practicando esta habilidad. Definitivamente. Pues te agradezco mucho, Rubén Darío, esta entrevista y esperamos, profesores y profesoras, que agarres alguna idea de lo que acabamos de platicar. Como dijo el director, no tengas miedo. Y también te pido que si consideras que esta información le sirve a alguien más, compártela, porque de esa manera nos ayudarás a seguir creciendo y a seguir inspirando a muchos profesores y profesoras de carrera de la salud. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.